Nadie me miró cuando llegué. Ese era el objetivo. Permanecí quieta un momento, los tacones presionando contra la grava fría, dejando que el viento azotara las solapas de mi abrigo oscuro. Al otro lado del campo de piedras blancas, las cabezas inclinadas, los metales brillaban y las banderas temblaban bajo la luz de finales de otoño. Filas de sillas alineaban el sitio del memorial en perfecta simetría, todas ocupadas, ninguna para mí. Arlington estaba en silencio, como solo pueden estarlo los lugares sagrados. Demasiado callados para gritar, demasiado venerados para interrumpir. El sonido de mis pasos habría sido grosero si me hubiera atrevido a moverme, así que no lo hice. Esperé. Día de los Veteranos. 11 de noviembre de 2023. 10 años desde que desaparecí de la pared de fotos familiar. Aún respiraba, aún servía, aún sobrevivía. Pero para ellos. Ya me había ido. El dosel sobre mi cabeza se movió ligeramente y la brisa golpeó contra su estructura metálica como el borde de una bandera plegada. Más allá de ella, la piedra. Llevaba su mentira, querido padre de Daniel y Emily. Nada más. Ni siquiera un espacio en blanco. Solo una omisión tan deliberada que dolía más que cualquier insulto. Tragué el aire amargo y me acerqué. Daniel estaba de pie en su traje impecable, la postura perfecta. El mentón levantado como si las cámaras aún pudieran estar acechando. Su mano descansaba en la parte baja de la espalda de mamá en ese gesto político. Había perfeccionado una mezcla de control y apoyo, mayormente para la apariencia. No me miró. Margaret vestía de gris, no de negro. Perlas alrededor de su cuello, brazos cruzados. La espalda recta como el cañón de un rifle. Me hizo un leve gesto con la cabeza, imperceptible, mecánico, como si fuera una antigua conocida, no su hija, no la que solía saludar frente al espejo. Los ojos de Emily me encontraron, solo por un momento. La culpa brillaba en ellos. No dicha ni gastada, le devolví la más pequeña de las sonrisas. Ella no la devolvió. Sus dedos se apretaron alrededor de un programa doblado, los nudillos blancos, contra el nombre impreso, que solía significar seguridad para todos nosotros. Richard Herodes. Ya no tenía nada más que hacer aquí. Ningún asiento que tomar. Ningún nombre que leer. No estaba en la eulogía. No estaba en el obituario. Ni siquiera en la maldita nota al pie. 10 años de servicio borrados con el trazo de la pluma de un editor. Mi mano rozó la parte trasera de una silla vacía, pero no me senté. Me di vuelta con la intención de irme. No con una escena, no con un adiós, solo una salida más tranquila. Como a ellos les gustaba, pero el sonido me detuvo. Botas deliberadas. Cortas, caminando hacia el centro de la reunión. La guardia de honor se detuvo en medio del saludo. Las cabezas se volvieron. Incluso el viento se detuvo. Una voz resonó, aguda, autoritaria. Entrenada. Almirante Neteli Herodes presente. No era una pregunta. No era una solicitud. Era una declaración. Los suspiros se extendieron como las banderas ondeando arriba. Me giré para ver a la oradora salir de las filas de oficiales. La comandante Juliari no estaba en el programa. No se suponía que estuviera allí, pero lo estaba. Y caminaba con el fuego tranquilo de alguien que había esperado demasiado tiempo para permanecer en silencio. Su uniforme estaba impecable. Su insignia brillaba bajo el sol de noviembre. Dio un paso adelante, las botas plantadas con absoluta autoridad. Luego se detuvo junto a mí. Estábamos a la misma altura. No sonrió, ni asintió, solo un reconocimiento. Claro, hemos esperado lo suficiente, dijo. Es hora. La gente comenzó a susurrar. Los hombros de Margaret se tensaron. Daniel apretó la mandíbula tan fuerte que pude ver las venas palpitar bajo su sien. La mano de Emily se levantó lentamente, hacia su boca, como si no pudiera creer lo que veía, lo que tal vez había esperado en secreto siempre. Pasó un momento, luego otro. Respiré y di un paso al frente. 1, 2, 3 pasos hacia el pasillo de mármol. No marchaba, pero tampoco caminaba liviana. Mi presencia tenía peso ahora. Uno que no pedí, pero que ya no negaría. Y mientras avanzaba hacia la primera fila, pasando frente a los queridos hijos que me habían recortado del registro, pasando frente a los silencios que habían curado durante años, escuché los murmullos crecer. La comandante Eri permaneció de pie como si dijera, esto no ha terminado. Crucé su mirada. Luego me enfrenté a la bandera, el triángulo plegado descansando sobre el ataúd de roble pulido. El que no me habrían dejado tocar hasta ahora. El silencio ya no era sagrado. Estaba roto y por primera vez no podían ignorar mi nombre. Si él me escribía, ¿por qué nunca recibí una sola palabra? La pregunta resonaba en mi cabeza, mientras la puerta principal se cerraba detrás de mí. La casa de la carretera no había cambiado. El piso de mármol seguía impecable, los retratos aún se alzaban sobre el pasillo como jueces con uniforme, y el olor a caoba pulida se mezclaba con algo más frío.
Quizás polvo o memoria. Emily no había entrado conmigo. Me había deslizado la llave antes de desaparecer de nuevo entre los dolientes. Su voz había sido suave, casi vacilante. Revisa el cajón debajo de los metales, escribió, mucho. No pregunté qué quería decir. Tenía miedo de que, si hablaba, me quitara la llave. El estudio estaba exactamente como lo recordaba, excepto más vacío. El aire allí también era más frío. Como si hubiera olvidado cómo ser respirado. El escritorio de mi padre permanecía, intacto, masivo, de roble tallado, desordenado, pero no caótico. Todo tenía su lugar, las condecoraciones militares en la pared, un bene descolorido de la Academia Naval. Pisapapeles en forma de portaaviones. Su viejo uniforme aún colgaba, detrás de la puerta cubierto con plástico, intacto, sin usar. Rodeé el escritorio, los dedos rozando la lámpara de latón, la esquina del tapete, la licorera de cristal que nunca llenaba. El cajón que mencionó estaba cerrado con llave. Pero la llave entró con sorprendente facilidad. Hizo clic al abrirse, con un sonido como un suspiro. Dentro, apiladas ordenadamente, estaban las cartas. Docenas de ellas, atadas con una cinta azul oscuro. Mi nombre estaba escrito en cada una con su letra inconfundible. Firme y segura. Al principio no las toqué, solo las miré. No había matasellos. Ningún sello, ninguna dirección de regreso, solo mi nombre una y otra vez, a través de los meses, los años, 2011, 2014, 2017. 2020. La primera que abrí estaba fechada el 8 de marzo de 2011. Querida Natalie, Kival debe sentirse como el fin del mundo. Recuerdo esa sensación. Sé que no debería escribirlo por seguridad operativa y todo eso, pero tenía que decirte que vi las grabaciones. Te moviste por ese callejón como si hubieras nacido para ello. Estoy orgulloso de ti. Tu madre dice que no envíe esto. Cree que te pondrás sentimental. Cree que las emociones son una vulnerabilidad en el campo. Yo creo que está equivocada. Pero aún así, la estoy dejando ganar, ¿verdad? Lo siento. Con cariño, papá. Lo leí 2 veces, luego 3, luego tomé otra. Varsovia, Yakarta, Bruselas. Cada carta escrita en secreto, sellada. Pero nunca enviada. Cada palabra que nunca dijo en voz alta ahora se derramaba en tinta cruda, humana, conflictiva. Todavía tenía la última carta en la mano cuando la puerta crujió al abrirse. Margaret. Estaba en el umbral, brazos cruzados, expresión tallada en piedra. No había sorpresa en sus ojos, ni curiosidad. Él no quería debilitarte, dijo simplemente. Mis manos apretaron el borde del cajón. Él tampoco quería olvidarme. Eso no es lo que quise decir. La miré. Realmente la miré. Por primera vez en años, vi no solo a la madre que me recortó, sino a la mujer que pensaba que el silencio hacía a un soldado. Tal vez hiciera sobrevivientes. Pero no hijas. Hay una diferencia entre fuerza y negligencia, le dije. Ella no se estremeció. Tenías tu propio camino. No necesitaba su aprobación. No la necesitaba, dije, con una voz más dura de lo que pretendía. Pero me la gané. Se fue sin decir una palabra más. Volví al cajón. Bajo el último paquete de cartas, envuelto por separado. Había un sobre más pesado, de grueso pergamino, con el sello gubernamental. Lo desplegué lentamente, con el corazón apretado en el pecho. Autorización de transferencia de mando. Operación Recresta la vicealmirante Natalie Herodes, fechado el 29 de agosto de 2020. Mi respiración se detuvo. No era solo un gesto personal. Esto era formal, oficial. Mi padre no solo confiaba en mí. Me había seleccionado para el mando, para la responsabilidad, para el legado. Mis ojos se movieron hacia la parte inferior de la página. 2 firmas, Richard Herodes, y debajo de él, Daniel Herodes. Eso me detuvo en seco. Miré su nombre. Tinta negra, nítida, sin duda, pero algo estaba mal. No había sello, ni fecha, ni registro de procesamiento. El documento nunca había sido archivado. Nunca ingresó al sistema, había sido preparado, y luego enterrado. La tableta en el escritorio se encendió, parpadeando repentinamente con una ventana emergente segura. No la había tocado. Pero me reconoció. Línea encriptada de RIPS. La abrí con un toque. Archivos de nivel 3 desbloqueados. Ha sido activada. El mensaje parpadeó una vez y luego desapareció. Miré nuevamente la carta de mando. Los dedos temblando. Daniel lo sabía. Sabía desde el principio que yo era la sucesora designada, que papá lo había puesto por escrito. Y, sin embargo, de alguna manera, este documento nunca vio la luz. ¿Cuántas personas habían sido cómplices para asegurarse de que yo nunca lo viera? Me levanté lentamente, el sobre aún en la mano, y me giré hacia el pasillo oscurecido, donde su foto seguía colgada en perfecto orden. Me borraron de la memoria. Pero no de la misión.
Y ahora alguien acababa de reactivar todo lo que intentaron enterrar. Si era tan irrelevante, ¿por qué alguien reescribió mi registro? Las luces en el centro de datos zumbaban con ese zumbido estéril que solo tienen las instalaciones gubernamentales. Frío, constante, implacable. Coincidía con la temperatura dentro de mi pecho. Estuve junto a Rick mientras la puerta reforzada del archivo Recrest se abría con un suspiro. El escáner biométrico parpadeó al leer mi iris, la primera vez que lo hacía en 3 años. No porque no lo hubiera intentado, sino porque hasta ayer. El sistema me tenía marcada como inactiva debido a una reasignación. Traducción borrada. Ella me miró, pero no habló. No hacía falta. El aire entre nosotras zumbaba con algo más pesado que la estática, tal vez rabia o anticipación. No estaba segura de dónde terminaba una y comenzaba la otra. Entramos en la bóveda. Filas de terminales brillaban suavemente. Cada uno una puerta a verdades enterradas más profundamente que los cuerpos. Recrest no era solo una operación clasificada. Era el tipo de fantasma del que la Marina nunca hablaba, a menos que supieras dónde mirar y a quién temer. Un hombre llamado Morris esperaba en el centro de la consola, tocando nerviosamente su tableta. Contratista civil, poco más de 40. Los ojos en constante movimiento como un hombre que había visto más secretos que metales. Tienes nivel 3, dijo, sin apenas mirarme. Eso no se había concedido desde que falleció el almirante Herodes. No lo pedí, dije. Pero lo usaré. Riva sintió hacia la pantalla. Comienza con los registros de inicio de sesión. Necesitamos saber quién tocó, su archivo y cuándo. Morris tecleó los parámetros. Líneas de código pasaban rápidamente. Docenas de marcas de tiempo. Cada una vinculada a un punto de acceso de archivo. Las escaneé hasta que un nombre saltó a la vista. IPS hace 6 meses. Me incliné. Hacia adelante. Reprodúzcalo. Dudó. Hay más. No solo acceso. También hay datos de voz. Una llamada interna. Presionó una tecla y la habitación se llenó con el zumbido bajo de la distorsión de audio. Luego una voz. Familiar. Jadeante. Ethan Pies. Ella no puede saberlo. Susurró por la línea. Aún no. No. Respiré. Recordaba esa voz demasiado bien, especialmente cuando decía cosas detrás de puertas cerradas. Ella cree que la han archivado. Pero ese era el objetivo. Cuanto más callada se pone, menos la miran. Cuanto menos la miran, más tiempo tenemos en silencio. Luego Recrest sigue activo. Pero no por mucho. La grabación terminó. Morris me miró como si esperara que gritara. No lo hice. Mi corazón ya había quedado en silencio. No por shock, sino por cálculo. Riva habló primero. Eso fue enrutamiento interno. No hay fuga externa. Eso significa que estaba hablando con alguien de adentro. Terminé. Alguien con autoridad. Morris presionó otra secuencia, sacando una superposición de permisos. Supone peor, dijo. Hace 6 meses. Tu nombre fue reingresado en el registro de mando de Recrest como sucesora. Entonces, ¿por qué no fui notificada? Su veía pálido. Porque 24 horas después tu nombre fue eliminado. El registro muestra una anulación manual. ¿Por quién? No respondió. Solo giró la pantalla. Autorización de anulación 07. Daniel Herodes. Lo miré largo rato. No fui borrada por accidente. Fui redactada. Riv lo dijo en voz alta. No estás borrada. Estás redactada. Eso significa que alguien temió tu verdad. Lo dijo como una revelación, pero lo sentí como una cicatriz que se reabre. Sigue. Dije. Morris vaciló. Hay una pista. No te va a gustar. No me ha gustado nada en 10 años. Pruébame. Abrió los registros del sistema más profundamente, accediendo a un subdirectorio que no había visto en años. La operación Recrest tenía protocolos ocultos incluso para los vicealmirantes, pero mi padre había creado esos protocolos y me había dejado la llave. Mientras revisábamos los registros de acceso, una secuencia llamó mi atención. Un documento titulado NR Transferencia Nivel 7. Ordené que se abriera. Era un informe de preparación estratégica, que delineaba el plan de contingencia para un cambio de mando en Recrest. Fechado 2 meses antes de la muerte de mi padre. Mi nombre estaba claramente listado como sucesora. Lenguaje claro y directo, vicealmirante Neteli Herodes para asumir el control operativo en caso de incapacidad o fallecimiento del oficial comandante. Justo debajo, una enmienda pendiente de revisión por D. Pero esa revisión nunca ocurrió porque Daniel ya la había marcado como sin acción requerida, sin nota, sin razón. No solo ignoró la transferencia, la enterró. Mi estómago se retorció. Él firmó los honores ceremoniales, pero no el mando. Riv cruzó los brazos. La autoridad de tu padre murió en el momento en que Daniel interceptó el proceso. Te cerraron el paso antes de que la tinta se secara. Me eché atrás.
caminando una vez para estudiar el temblor en mi columna, porque darme acceso completo. ¿De activación ahora? Reed me miró a los ojos, porque alguien en la cadena acaba de sacar tu nombre, probablemente pensando que te quedarías callada. Serías agradecida, seguirías adelante. Ellos piensan que jugaré su juego porque estuve en silencio. No. Dijo, ellos piensan que sigues estando sola. Miré de nuevo la pantalla. El cursor parpadeaba junto a mi registro redactado como un latido tratando de reiniciarse. Entonces veamos lo que él enterró. Con mi nombre, pensaron que silenciarme era una estrategia. Solo fue una pausa antes del veredicto. Estaba de pie al borde del escritorio del mayor Linton. Las manos apretadas detrás de mi espalda. La oficina olía a polvo y cera de pino, llena de textos legales, que nadie leía realmente, solo citaban cuando les convenía. Linton tenía una voz cortante, botas pulidas y la clase de expresión que nunca invitaba a charlas triviales, justo como yo prefería. Tocó la pantalla frente a él. El Fondo de Recuperación Marshall está enterrado bajo 3 capas de organizaciones sin fines de lucro aprobadas por el ejército. En papel. Parece ayuda para vivienda y rehabilitación de veteranos. Pero debajo. Me acerqué más. El rastro serpentea a través de una corporación Shell, Phoenix Set Holdings, registro offshore. No hay miembros del consejo listados públicamente. Pero un asesor financiero autorizó múltiples transferencias bancarias a él. Giró la pantalla hacia mí. Consultor autorizado de RHS. No parpadeé. ¿Cuánto? 3 millones, 12 días después de que Ethan Pierce fuera removido de la operación Stoneless en 2011. Exhalé por la nariz. Esa línea de tiempo no solo me resultaba familiar. Era el comienzo de todo lo que comenzó a desmoronarse. Ethan había guardado silencio. A mí me habían reasignado, sin previo aviso. Archivos habían desaparecido de mi cola de acceso. Y ahora el dinero tenía un nombre. Lo pagaron para que desapareciera. Murmuré. Rip, apoyada en la ventana, brazos cruzados, asintió lentamente. O para que permaneciera en silencio. Linton aclaró su garganta. El fondo fue auditado el año pasado. No se encontraron irregularidades porque nadie miró lo suficientemente profundo. Dije que no. Estaban buscando suprimir políticamente. Estaban buscando malversación, lo que Linton dijo cuidadosamente. Ahora tienes base para alegarlo. Pero si te haces pública demasiado pronto. No lo haré, interrumpí. No hasta que pueda enterrarlos con esto. Sonrió levemente, luego se levantó. Reuniré lo que necesites. Espera resistencia. Rib y yo salimos del edificio sin decir una palabra más. Afuera, el viento estaba afilado contra mis mejillas. Pero lo recibí. Mantuvo mi pulso constante. Caminamos una cuadra en silencio antes de que ella se girara hacia mí. Rastreé uno de los últimos movimientos civiles de Ethan antes de su baja. Un café, Georgetown. Las cámaras aún operativas. Lo quieres, lo sacas. 1 hora después. Estábamos en una furgoneta oscura estacionada a 2 calles del café. Una pequeña pantalla zumbaba mientras Rip cargaba las grabaciones archivadas. Allí Ethan, postura caída, ropa de civil, viéndose más viejo, más cansado. Frente a él, Daniel. Estaba en medio de una frase cuando el audio se captó. Ella no puede ver esto. Si lo hace, las medallas no importarán. Ethan no dijo nada. Solo miraba la mesa como si pudiera partirse bajo el peso de lo que Daniel había ofrecido. Me recosté. Las palabras dando vueltas en mi cabeza como buitres. Medallas, legado, apariencias, siempre la moneda de cambio de nuestra familia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Emily. Encontré un USB viejo en el abrigo de papá. No tiene etiqueta, pero creo que es para ti. Mis dedos se apretaron, Emily. Ella no elegía bandos. Pero ofrecía piezas. Nos encontramos esa noche en el jardín detrás de nuestra antigua iglesia. No dijo mucho, solo me lo entregó, luego se alejó como si las sombras fueran más seguras. De vuelta en mi apartamento, deslicé el USB en una terminal aislada, sin etiqueta, sin metadatos. Solo una carpeta titulada Plan de Transición de Fase IQ4. Dentro, un documento, Plan Estratégico para la Interrupción de Sucesión, Mando Aéreo DES. Mi nombre apareció 6 veces, ninguna de ellas son cumplido. El archivo detallaba el efecto proyectado de mi exclusión. Control narrativo público, desacreditación psicológica, redirección de la cadena de mando, puntos clave como objetivos de batalla. Al final. 2 firmas, Daniel Herodes y, justo encima, del pie de página, una directiva escrita en negrita, eliminar NR antes de la iniciación Q4. Miré las palabras. Un frío y tranquilo se apoderó de mí. Esto no era paranoia. Esto no era sobrepensar. Era una traición documentada. Envié el archivo a Rip sin comentario. 10 minutos después. Ella llamó. Vamos a hacerlo público, dijo. Su voz era calma, letal, pero no aún.
Déjalos pensar que sigue sin movimientos. Ellos quitaron mi nombre de su lápida, pero no de su legado. La propiedad de los Rhodes se veía diferente de noche, menos como un monumento y más como una reliquia. Los pilares de mármol, antes imponentes, ahora proyectaban sombras demasiado largas para confiar en ellas. Las luces del jardín parpadeaban. Contra la brisa, los setos perfectamente recortados, como si nada no dicho pudiera florecer allí. Entré sin golpear. La llave seguía funcionando. Algo de mí odiaba eso. El pasillo olía igual a sándalo y historia. Los retratos se alineaban, las paredes, sin cambios. Mi padre con uniforme, mi madre a su lado, la graduación de Daniel, la comisión de Emily. Ninguna imagen de mí. Como si nunca hubiera existido. No subí las escaleras. No lo necesitaba. Giré a la izquierda hacia el estudio, pasando por las pesadas cortinas y la alfombra desgastada hacia la biblioteca familiar. Había una foto de mi padre, cerca de la chimenea, enmarcada en oro, intacta desde el día en que se colgó. Sus ojos miraban hacia una distancia que solo él podía ver, detrás del marco. Lo encontré. El pestillo era pequeño, casi invisible, un viejo truco naval que me enseñó cuando tenía 12. Empujar, girar, deslizar. La pared hizo un clic y se abrió para revelar un receso oculto. Dentro había una pequeña caja de madera. La saqué, sujetándola como si pudiera desvanecerse. No estaba cerrada con llave, solo sellada con cuidado. La abrí lentamente. Un solo metal brillaba bajo la tapa. La cruz de servicio distinguido, de la Armada, sin mancha, no presentada. Debajo, un escaneo doblado de la autorización de mando original. La verdadera, fechada, firmada, sellada con mi nombre donde pertenecía y debajo de eso, una nota escrita a mano. Eres lo único de lo que siempre estuve orgulloso, sin necesidad de decirlo en voz alta. Miré las palabras hasta que la tinta se difuminó. Detrás de mí, el sonido de pasos. No me giré, no era necesario. La voz de Margaret era hielo sobre mármol. ¿Crees que esto arreglará lo que arruinaste? Cerré la tapa. No arruiné nada. Solo estoy limpiando lo que tú te negaste a mirar. Ella no. Se movió. Podrías haber sido cualquier cosa, pero elegiste sombras, distancia, oscuridad. Elegí el deber. ¿A quién? A ti misma. A la verdad, dije. Finalmente enfrentándola. Piensas que esto es sobre venganza. Pero no estoy luchando para ser incluida en tu versión de la historia. Estoy escribiendo una nueva. Su mirada se estrechó. Por un momento pensé que podría llorar, pero Margaret Herodes ya hacía mucho tiempo que había guardado sus lágrimas. Se giró y se alejó. Los tacones resonando como un martillo en juicio. No la seguí. Mi teléfono vibró en la repisa. El nombre de Eric iluminó la pantalla. Contesté. El comité acaba de convocarte para testificar. Dijo y esta vez no pueden mantener tu nombre fuera del registro. No buscaban justicia. Estaban esperando ver si flinchaba. La habitación no fue construida para la comodidad. Ventana ovalada, sin ventanas iluminada con una resolución fluorescente, la ironía del diseño institucional, a lo largo de las paredes. Pequeños puntos rojos parpadeaban en los grabadores incrustados, prueba de que el silencio aquí no era seguridad, solo evidencia. Estaba de pie, con el uniforme blanco completo. Las cintas estaban pulidas. La placa brillaba, y aún así, nada de eso se sentía como una armadura. El vicealmirante Keller estaba sentado en el centro. Recto, el mentón alto, expresión inquebrantable, bajo una capa refinada por décadas. A su lado, 5 oficiales de diferentes rangos. 2 los conocía por nombre. 1 lo conocía por cicatrices. Todos mirándome como si estuvieran entrenados para encontrar puntos de fractura. A mi derecha, la comandante Reed estaba sentada, con los ojos al frente, las manos dobladas frente a ella, inmóvil. A mi izquierda, el abogado de la oposición, el teniente Coulson, ambicioso y joven. El tipo de persona que no parpadeaba al señalar el error de un superior. Detrás de él, 2 ayudantes y un observador civil con una credencial de prensa metida en su bolsillo como una hoja. Keller comenzó sin preámbulos. Esta es una revisión preliminar sobre la presunta interferencia en la cadena de mando relacionada con la Operación Roja y el fallecido almirante Richards. Almirante Neteli Herodes. Usted está aquí. Para responder a estas inquietudes, encontré su mirada. Entendido. Coulson se levantó. Comencemos con la evidencia que ha presentado, concretamente una carta personal y una copia no firmada de una autorización de transferencia de mando. ¿Está presentando esto como concluyente? Coinciden tanto con el formato oficial de autorización de mi padre como con su escritura. Respondí. Los metadatos confirman que fue creado en su sistema de mando. También hay un escaneo con marcas de tiempo que muestra que el documento fue enterrado manualmente. Coulson hizo clic con un control remoto.
La pantalla detrás del parpadeo y cobró vida, mostrando la carta escaneada y la directiva, eliminar NR antes de la iniciación Q4. Daño emocional. Dijo Coulson suavemente, no es prueba legal, almirante. Herodes está pidiendo a este consejo que priorice una dinámica familiar rota sobre la seguridad operativa. No me estremecí. Estoy pidiendo a este consejo que reconozca que la seguridad operativa se utilizó para ocultar un sabotaje interno. Nunca fue oficialmente removida, replicó él. No, dije, pero mi rol fue obstruido. Hay una diferencia. Uno es protocolo. El otro es borrado. Los murmullos comenzaron. Uno de los oficiales más jóvenes levantó la vista de sus notas, algo más agudo en su expresión, ahora he tocado algo. Entonces la puerta se abrió. Margaret Herodes entró en la sala, sin previo aviso, vestida con su característico abrigo gris pizarra con perlas brillando. Su postura podría haber comandado una flota. Caminó hacia el consejo sin dudar, ignorando cada par de ojos entrenados sobre ella. Me disculpo por la interrupción, dijo con una voz calmada y ensayada. Pero sentí que era necesario aclarar algo. Keller levantó una ceja. Señora Rhodes, esta es una reunión cerrada. Ella está actuando sola, interrumpió Margaret. La familia nunca apoyó esta línea de investigación. Su padre no pretendía que esto se convirtiera en una cuestión de deshonra. La búsqueda de Nettel por esto es personal. La sala se quedó en silencio, Rip no movió la cabeza. Pero capté la mirada de reojo, aguda como el acero. Acabas de mostrarles quién rompió realmente la cadena de mando, susurró. Sentí cómo se me apretaban los pulmones, pero no respondí. Aún no. Coulson sonrió como un hombre que acaba de encontrar su argumento final. Keller se inclinó hacia adelante. Almirante Herodes. Debido a la naturaleza conflictiva de la evidencia y la incertidumbre añadida por la posición de su familia, este panel está colocando su estatus de mando bajo congelación temporal con efecto inmediato. Pendiente de una mayor investigación, las palabras llegaron con precisión militar. No había espacio para apelaciones. Me levanté. Entendido. Keller asintió. Todavía debe ser tratada con el rango completo, pero sus órdenes activas están suspendidas. Ahora todos los ojos estaban sobre mí. Algunos escépticos, algunos curiosos, unos pocos compadeciéndome. Pero solo uno quemaba frío. Margaret. Mientras me alejaba de la mesa, pasé junto a ella sin detenerme. Luego me giré hacia ella, dejando que todo el peso de mi voz se instalara en el aire entre nosotros. Hoy ganaste. Pero no por mucho. Algunos nombres desaparecen de los archivos, otros permanecen como manchas en los márgenes. La cabaña parecía haber sido olvidada por el tiempo. Media enterrada en agujas de pino, el techo se hundía en un extremo, las ventanas cerradas tan apretadamente que era imposible saber si alguien aún respiraba dentro. Pero sabía que alguien lo hacía. Lo sentía. Ese tipo de silencio no viene de la vacuidad. Viene de la espera. Carolina del Norte no había cambiado mucho en 20 años. Aún húmeda con niebla. Aún pesada con historias. Este lugar había sido un escondite una vez, en papel, un puesto de suministros. En la práctica, una sala de guerra improvisada para misiones que no llegaron a los libros oficiales de historia. Toqué 2 veces, luego una vez más. Nada, metí la mano en mi abrigo y saqué la vieja fotografía. Estaba desgastada y descolorida, pero lo suficientemente clara. Mi padre, Marlowe, Ethan. Yo justo fuera del entrenamiento, con apenas 25 años, mirando el mapa como si tuviera todas las respuestas. Y en la esquina de atrás. Una figura que no debería haber estado allí. Emily lo había notado. Su voz tembló ligeramente cuando me llamó más temprano. Hay alguien en esa foto que no debería estar allí. Volví a tocar. Luego deslicé la foto bajo la puerta. 30 segundos después, se abrió. El coronel Wes Marlowe se veía más viejo de lo que recordaba, pero no más débil. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Su mano izquierda temblaba ligeramente. Y una cicatriz que no estaba allí en 2011 ahora recorría desde la esquina de su mandíbula hasta la clavícula. No sonrió. No parpadeó. No se supone que sepas dónde vivo. No se supone que sepa. Muchas cosas, respondí. Pero aquí estoy. Miró la foto a sus pies. Su expresión no cambió. Pero algo en su postura se relajó. Les dije que nunca quería ver esa foto otra vez. Entonces mírala más allá, dije. Mira lo que nos hicieron. Levantó la foto y se apartó. Entré sin esperar. Dentro de la cabaña estaba más oscuro de lo que parecía. No había luces. Excepto por una lámpara de queroseno en la esquina. Un mapa de batalla estaba extendido sobre la mesa polvorienta. La aguja todavía clavada como si la misión estuviera en espera. Las placas de identificación colgaban de un clavo en la pared. Un montón de carpetas selladas descansaban sobre la repisa.
Marlowe se movía como un hombre que sabía que fantasmas eran suyos y cuáles no lo eran. No voy a hablar de Recrest, dijo. Esa operación fue enterrada por una razón. No estoy aquí para desenterrarla. Estoy aquí porque alguien usó su cadáver para matar mi carrera. Finalmente me miró a los ojos. Aún una Rhodes. Aún. Limpiando después de uno, respondí. Nos quedamos en silencio. Luego saqué el escaneo de mi abrigo, la orden de transferencia, la firma de mi padre, la de Daniel también. Marlowe la estudió por un largo rato. Firmé papeles que enterraron a buenos hombres, dijo al final, pero no la voy a enterrar a ella. Se giró hacia la chimenea y deshizo el ladrillo detrás de la gran. Desde el hueco, sacó una pequeña cinta analógica. Grabación deliberada de un informe, dijo. 2011, a Ethan se le dijo que enmendara el informe, redactara tu entrada, suprimiera los datos de bajas. Fuiste nombrada sucesora en un borrador. Luego eliminada. Mis dedos apretaron la cinta. ¿Quién dio la orden?, pregunté. No respondió. Marlowe me miró a los ojos. Daniel estaba allí como observador. Afirmó estar actuando en nombre de tu padre. Pero Richard nunca aprobó la edición. Lo sé. Se lo pregunté yo misma. La claridad golpeó como agua fría por mi columna. Esto no solo fue sabotaje. Estaba estratificado, coordinado, personal. Marlowe se sentó lentamente, respirando con dificultad. Dile a tu padre que mantuve mi palabra, murmuró. Aunque no esté aquí para verlo. Me agaché junto a él, la cinta ahora metida en mi bolsillo interior. Él te está mirando. Dije, ahora lo hará todo el maldito país. Quisieron borrarme, en silencio, así que hablaré donde el silencio no está permitido, en vivo. La maquilladora terminó con un suave toque bajo mi ojo, luego dio un paso atrás sin decir palabra. En el espejo. Vi su rostro concentrado, inexpresivo y ligeramente extraño. Detrás de ella, la productora hacía la cuenta regresiva con los dedos. La luz roja parpadeó en las cámaras. Estaban en vivo. Las luces brillantes del estudio atravesaban la sala como interrogadores. Mi uniforme se veía impecable bajo el resplandor. Las cintas alineadas con precisión. Estaba acostumbrada a los cuellos ajustados y a un escrutinio más ajustado aún. Pero esto era diferente. Esto no era un informe. Esto era guerra. Miles Coupe estaba sentado frente a mí. El veterano periodista de cabello sal y pimienta, con reputación de imparcialidad, ofreció solo el más pequeño de los asentimientos antes de girarse hacia la cámara. Esta noche en 60 minutos, un nombre que tal vez no conozcas, pero que recordarás. Almirante Natalie Herodes, antes rumoreada como puesta a un lado por circunstancias, ahora habla sobre el legado. El silencio y lo que queda después de ambos. Giró hacia mí. Almirante Herodes, gracias por acompañarnos. Un placer, Miles. No perdió tiempo. Ha habido un aumento en el interés por un archivo ahora desclasificado. Operación Recrest. Usted sirvió bajo esa operación, ¿correcto? Sí. También perdí mi mando bajo su sombra, y usted cree, continuó afinando su tono, que esa sombra fue fabricada. Miré directamente a la cámara. Cuando borran tu nombre del registro. Cuando las directivas de tu padre son ocultadas en cajones, y tus logros son etiquetados como no autorizados, ya no es una sombra. Es una decisión. Se echó atrás. Eso es una acusación. Es un patrón. El silencio colgó tenso. Como las costuras de mi solapa. ¿Quién tomó esa decisión?, insistió. No parpadeé. Un hermano que borró mi nombre. Una madre que redactó mi legado. La sala de control debió haber contenido el aliento. En la pantalla, el feed social subía rápidamente. Almirante Natalie, en tendencia minuto a minuto. Miles no se inmutó. ¿Por qué hablar ahora? Porque el silencio fue su estrategia. Esperaban que siguiera jugando respetuosa. Pero respeto no significa rendición. Asintió una vez. Si su padre pudiera oírla ahora, ¿qué le diría? Miré hacia abajo y luego de vuelta hacia arriba. Él ya lo escribió. Solo estoy leyéndolo en voz alta. Fuera de cámara, sentí que Eve observaba a través del monitor del estudio. Sabía esa mirada calculadora. Protectora. Ella sabía lo que esto costaba y lo que podría desencadenar. Para cuando el segmento terminó, Internet había estallado. En menos de una hora. La frase brecha de financiamiento de Recrest había sido cruzada por los vigilantes en línea. Un usuario de Reddit rastreó una secuencia de transferencias de presupuesto bloqueadas desde el fondo de logística naval, directamente hacia entidades Shell conectadas a DR Holdings, uno de los fideicomisos favoritos de Daniel. Volaron capturas de pantalla, fuentes anónimas filtraron más, las teorías en TikTok giraron rápidamente, pero algunas golpearon demasiado cerca para ser coincidencia. Daniel respondió, emitiendo una declaración de 2 líneas. La entrevista de mi hermana fue un truco de distracción.
El Departamento de Defensa no tiene ninguna investigación pendiente. La declaración no se hizo tendencia. El nombre de almirante Nettely alcanzó el top 3 en menos de 6 horas, a medianoche. Mi línea segura vibró. Un mensaje solo con código de Ethan. Me están observando. Saben que guardé registros. Miré la pantalla, luego escribí 3 palabras. Envía todo ahora. Él cargó mi silencio durante una década, ahora yo llevaré su voz. El pasillo olía a antiséptico y aire reciclado. Limpio. Silencioso y completamente equivocado. Pasé el primer puesto de control de seguridad con el código enterrado en los registros clasificados de campo de mi padre disfrazado como coordenadas de una misión abortada de 1996. Los guardias no me detuvieron. La placa seguía funcionando. La autoridad tiene una forma de perdurar incluso después de que las personas intenten borrarla. Sutil. Sin señalización. Solo una puerta negra mate con un sensor rojo y una cámara que no parpadeaba. Toqué 2 veces, esperé. La luz se puso verde. Entré. La habitación más allá estaba fría y tenue, zumbando débilmente con el ruido de máquinas de bajo voltaje. Una cama, un hombre, Ethan Pierce, estaba sentado erguido. Pero parecía que no había dormido en días. Su cabello más gris de lo que recordaba. Los ojos hundidos, como si los años se hubieran excavado y construyeran hogares detrás de ellos. No se movió cuando me vio. Pensé que nunca vendrías. Murmuró. ¿Sabías que lo haría? Respondí. Tosió. No por enfermedad, sino por años de silencio. Lo guardé todo, dijo. Por si alguna vez regresabas. Me senté frente a él. Ningún guardia, ningún monitor. La instalación tenía puntos en blanco. Intencionales. Mi padre había diseñado este ala como una casa segura de respaldo. Lo que nadie esperaba era que lo usara para sacar a alguien. No tienes mucho tiempo, dije. Se rió de forma amarga y seca. Es lo primero honesto que me han dicho en años. Metí la mano en mi abrigo y saqué una foto. Recres 2011. Yo, él, Marlowe, mi padre. Todos sonriendo antes de las grietas. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté. Miró hacia otro lado. Porque pensé que proteger la operación significaba proteger a las personas. No me di cuenta de que ellos eran la amenaza. Un momento de silencio pasó. Te matarán, dijo. Ya lo están intentando, respondí. Pero te alcanzarán primero, a menos que nos movamos ahora. Dudó. Sus manos temblaban ligeramente. Luego, bajo el colchón, sacó una pequeña unidad, metálica, vieja, desgastada, pero sellada en plástico recubierto. Todo está aquí, dijo. El registro completo de la operación de 2011, grabaciones de voz, rutas de autorización, flujos financieros. Incluso la directiva de Dr. Daniel, pregunté, asintió una vez. No siempre fue el villano, pero vio el juego y decidió ganarlo. Tomé la unidad, guardándola en el bolsillo reforzado cosido en el forro de mi uniforme. Te protegeremos. Me miró. Luego realmente miró. No llegaré a testificar. ¿Sabes eso? No te pido que me salves, dije. Te estoy dando una manera de salvarte a ti mismo. Cerró los ojos, luego susurró. Entonces tómalo. Úsalo rápido. Mi auricular hizo clic 2 veces. Beb, lo están moviendo, dijo. Convoy no marcado, 15 minutos fuera. Si aún estás dentro, ya me he ido. Arrastré a Ethan hasta sus pies. Sus piernas se doblaron. Pero logró mantenerse. Nos movimos por el pasillo hacia la salida lateral, evitando las líneas de vigilancia delineadas en los antiguos planos de mi padre. A nivel del suelo, los faros cortaban la niebla. El equipo de respaldo de Reed. 2 SUVs negras, placas, conductores no registrados, con equipo táctico común. El oficial al mando me saludó. Luego se giró para interceptar el convoy entrante. No esperé a ver qué sucedió después. Ethan fue cargado en el segundo SUV. Me subí después de él, cerré la puerta de un golpe y solo entonces exhalé. Se reclinó hacia atrás. Los ojos cerrados. Cargué tu silencio, murmuró. 10 años. Ahora, cargo tu voz, dije. De vuelta en la casa segura, inserté la unidad en un lector descifrado. El primer documento se abrió al instante, firmado por Dr. Protocolo de terminación acelerada. Construyeron una audiencia para silenciarme. Lo convertiré en mi grito más fuerte. La habitación del hotel era apenas lo suficientemente ancha como para caminar. Pero aún así desgasté la alfombra. La audiencia no comenzaba hasta las 10. Tenía 6 horas, pero el tiempo no avanzaba normalmente la mañana antes de convertirte en evidencia. Sobre la mesa descansaba el uniforme, blanco y nítido. Aún no usado. Frente a él, una caja de documentos, que Ethan había entregado personalmente. Sus manos temblaban cuando me los entregó, no por miedo, ya había superado eso, sino por el peso de finalmente ser libre,
Intentarán desacreditar cada línea que él había advertido, pero no pueden. Borrar las marcas de tiempo. Al lado de la caja había un sobre más pequeño, escrito a mano, sellado con la cera que mi padre usaba en los avisos oficiales familiares, a la antigua. Ceremonial, Emily me lo había entregado esa mañana, los ojos vidriosos. Lo escribió. Él susurró. La noche antes, su corazón cedió. Lo encontré dentro de su Biblia, escondido entre los salmos. No lo había abierto aún. Todavía temía su voz. En lugar de eso, me concentré en la tarea por delante. Organizar archivos, etiquetar páginas. Hacer cruces de referencias entre declaraciones. Mi testimonio no solo dependería de la emoción. Necesitaba precisión. Necesitaba aterrizar como un veredicto. Rip llegó justo antes del amanecer. No tocó. No tenía que hacerlo. Miró alrededor de la habitación, los papeles, la evidencia, el caos. Y solo dijo una cosa. ¿Estás lista para que todo el país mire la herida? Ya no soy yo quien sangra, dije. Se sentó en el borde del escritorio. Sacó una unidad flash. Esto contiene las filtraciones de medios que esperamos que salgan durante tu testimonio. La línea de tiempo alineada con los registros de firma de tu padre, la grabación de Ethan y la autorización de transferencia. Úsalo. Guardé la unidad en mi bolsillo sin decir palabra. A las 8 a.m., Ethan entró. Se veía mejor que en Norfolk. Pero aún pálido. Los fantasmas no se desvanecen de la noche a la mañana. Puso una carpeta al lado de la caja. Mi declaración jurada. Incluye registros financieros y los metadatos de las modificaciones de Recrest. Estaré en la última fila, pero me levantaré si me llaman. Lo harán, dije, y cuando lo hagan, diles todo, incluso las partes que duelen. Su asentimiento fue pequeño, pero firme. El sol ascendió lentamente. Las sombras se movieron. El café se enfrió. A las 9:27, finalmente abrí la carta. La tinta se estaba desvaneciendo. Su escritura era más áspera de lo que recordaba. Natalie, si alguna vez intentan cuestionar tu honor, hazle saber que yo creí en ti primero. No porque fueras perfecta, sino porque nunca dejaste de elegir el camino difícil. Eso es lo que significaba ser un Rhodes. Mucho antes de que llevara estrellas. Papá. Me ahogué al respirar. Doblé la carta con cuidado y la deslicé en el bolsillo interior de mi uniforme. Estaría junto a mi corazón cuando tomara el estrado. Rip se levantó y me entregó el abrigo. Su voz bajó a un susurro. Esto no es venganza. Esto es recordatorio. Me cambié. En silencio, abrochando cada pieza con reverencia. Cuando el último broche encajó en su lugar, me giré hacia el espejo. Por primera vez en años. El rostro que me miraba no llevaba el dolor. Llevaba propósito. Un golpe en la puerta interrumpió el silencio. La abrí. Un asistente del Congreso estaba afuera, sosteniendo una carpeta y una sonrisa tenue. ¿Están listos? Es tu turno. Pensaron que me quedé callada porque era culpable. Me quedé callada porque estaba reuniendo la verdad. La sala de paneles de roble del Capitolio de los Estados Unidos estaba más fría de lo que recordaba. No en temperatura, sino en postura, en el brillo de los lentes de las cámaras, como ojos que no parpadean, en el peso del silencio suspendido antes de la tormenta. El Comité de Supervisión Militar y de Defensa estaba frente a mí como un pelotón de fusilamiento vestido de patriotismo. Corbatas rojas, estrellas plateadas, y en la primera fila detrás de ellos. Los asientos públicos, periodistas, asistentes, familias, la mía incluida. Daniel estaba a 2 filas detrás del comité, tranquilo como una escultura. Su traje estaba hecho a medida, su sonrisa precargada. Rip estaba de pie contra la pared trasera, brazos cruzados. Ojos calculando cada respiración en la sala. Emily estaba cerca de Margaret, cuya postura era recta como una barra, como si esto fuera un recite familiar en lugar de un juicio. El martillo golpeó. El senador Paul Grayson se inclinó hacia adelante. Su presencia desgastada, pero aguda como una navaja. Esta sesión del Comité Conjunto de Supervisión Militar está en orden. Almirante Natalie Herodes puede proceder. Me levanté lentamente. El uniforme blanco completo pesaba más que nunca. Pero esta vez era el peso correcto. Comienzo, dije, con palabras que mi padre escribió antes de su muerte. Levanté la carta, el pliegue aún fresco de mi bolsillo. Déjenla hablar. Lo ha ganado más que ninguno de nosotros. Hice una pausa. La sala no respiraba. Durante 12 años, mi nombre fue redactado del legado que ayudé a defender. No porque fracasara, sino porque no jugué el juego. Coloqué la unidad, flash sobre la mesa de testigos. Un asistente la recogió, la insertó en el sistema. Las pantallas se iluminaron detrás de mí con páginas de estados financieros, rutas de metadatos. Registros de seguridad. Vamos a ver extractos de los archivos de Operación Recrest, archivos que antes eran inaccesibles. Ahora autenticados mediante la autorización cruzada de agencias.
Estos incluyen registros de audio, transferencias interdepartamentales y confirmación por voz de coerción. El primer video mostró el rostro de Ethan, granulado y encorvado, susurrando a un teléfono desechable. Ella no puede saberlo, aún no. Luego, una captura de pantalla de un correo electrónico de Dr. Holdings. Recibos de transferencias offshore. Financiamiento de sitios secretos canalizado a través de 3 cuentas Shell. La última imagen se congeló en un nombre debajo de cada archivo. Daniel Herodes. Grayson se inclinó hacia adelante. Almirante Herodes está sugiriendo que su hermano orquestó este encubrimiento. No parpadeé. No, estoy afirmando que él lo financió, lo ejecutó. Y se benefició de ello. Los suspiros recorrieron la sala. Daniel sonrió lentamente. El tipo de sonrisa que usas antes de un golpe. Estás mintiendo, dijo. Levantándose de repente, las cámaras hicieron clic. Me giré para mirarlo. Entonces, ¿por qué está tu firma en 6 rutas de financiamiento restringido a través de 3 sitios secretos? Su mandíbula tembló. Grayson golpeó el martillo. Sin Herodes. Manténgase sentado. No, dije, cortando. Déjalo levantarse. Que el país vea lo que el silencio proutachi. El aire era trueno sin sonido. Grayson miró a Daniel, luego volvió a mí. Sin Herodes está convocado a testificar bajo juramento. Ahora puede negar rumores, pero no su propia voz en la grabación. La sala de audiencias se sintió más pequeña hoy, como si las paredes se hubieran acercado durante la noche, hambrientas de sangre. Cada asiento lleno. Cada respiración capturada por lentes de alta definición. Cada movimiento de mandíbula diseccionado en tiempo real en una media docena de transmisiones en vivo. La temperatura no había cambiado. Pero nadie lo habría sabido. Todos estaban sudando. Daniel ahora estaba en la silla de testigos, su postura perfecta, sus manos dobladas de una manera que decía controlado mientras gritaba atrapado, pero su voz calmada. Calculada. No desvíe fondos de presupuestos secretos. No altere los protocolos de mando de Recrest. Y ciertamente no orquesté un encubrimiento para difamar al almirante Neteli Herodes. Sus palabras resonaron con la cadencia ensayada de un hombre que pensaba que él Encanto podía hablar más que la evidencia. Hizo una pausa para efecto. La prensa sostenía sus bolígrafos. El único legado que protegí, agregó suavemente, fue el de nuestro padre. Mi mandíbula se apretó, pero no hablé. Aún no. Grayson asintió una vez. Almirante Herodes, ¿tiene alguna réplica adicional? Sí, Grip deslizó la unidad flash en la consola como una daga. El monitor detrás de mí parpadeó y cobró vida. Un video granulado, una marca de tiempo antiguo, 3 de marzo de 2011. La voz del coronel Wes Marlowe, inconfundible, dijo que ella estaba demasiado cerca de la verdad. Que su lealtad era inconveniente. Él ordenó la reasignación de autoridad él mismo. Usó el nombre del viejo para hacerlo funcionar. Grayson se giró hacia Daniel. ¿Reconoces esto? La sonrisa de Daniel vaciló. Yo nunca estuve en esa reunión. Presioné un botón. Segundo clip de audio. Marlowe de nuevo. Con la voz más baja esta vez. Daniel Herodes dijo que la sacaran del mando activo antes de Q4, dijo que no entiende lo que está en juego. La cámara se enfocó en Margaret, mi madre, cuyas manos temblaban alrededor de sus perlas. Luego, por primera vez, habló. Basta, dijo. Solo una palabra. Pero sonó como cristal roto. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Nunca se suponía que la reemplazaras, dijo. Con la voz temblorosa. Se suponía que debías ocultar su vergüenza. Daniel parpadeó. Margaret se levantó. Me lo dijiste después de Varsovia. Dijiste que su expediente destruiría todo. Dijiste que haría que la gente cuestionara el último año de tu padre. El rostro de Daniel se retorció. Me dijiste que la mantuviera afuera. Los suspiros recorrieron la cámara. No dije nada. En su lugar, abrí la última página de la carta frente a mí. La firma original de mi padre aún intacta, aún no leída. Con efecto inmediato, autorizó la transferencia de mando operativo completo de Recrest a la vicealmirante Neteli Herodes. La levanté. Sin teatralidades. Solo la verdad. La voz de Grayson estaba más fría ahora. Este documento está notariado, fechado antes del fallecimiento del almirante Richard Herodes y validado por una marca de tiempo interna. ¿Es correcto? Sí, respondí. Daniel se levantó, la boca abierta, pero no salió sonido. Grayson no esperó. Esta audiencia se levanta. Investigación criminal pendiente. Lo llamaron un regreso. Nunca lo fue. Simplemente dejé de dejar que me borraran. El sello de la Marina de los Estados Unidos se alzaba grande detrás del escenario. Banderas flanqueaban los lados en un azul y dorado ceremonial.
Un solo podio estaba en el centro, pulido hasta el punto de reflejarse. Alrededor de él, cada fila de sillas en la sala estaba llena, almirantes, oficiales, analistas. Incluso civiles invitados para el momento. El aire contenía algo raro en Washington, reverencia. Estuve de pie en atención, con el uniforme blanco. Impecable, las cintas restauradas. El uniforme no había cambiado. Yo sí. Al otro lado de la sala, Rive estaba junto al jefe de operaciones navales, su mandíbula tan firme como siempre. Ethan, con un traje civil hecho a medida, observaba desde la primera fila, sus ojos rodeados por una clase de agotamiento que solo la honestidad puede traer. Margaret no estaba allí, no visiblemente, pero podía sentir su ausencia como un respiro frío en la parte de atrás de mi cuello. Una voz resonó. Por autoridad del Departamento de la Marina. En reconocimiento al servicio prestado sin compromisos, y en el interés de la integridad institucional, por la presente reintegramos al almirante Neteliero con pleno rango y honor. Un aplauso comenzó suave, luego se expandió, como un trueno aprendiendo su voz. Di un paso al frente. El CNO me hizo señas para que hablara. Me acerqué al micrófono. Escaneé el mar de uniformes y trajes y cámaras parpadeantes, y simplemente dije 6 palabras. Nunca dejé de servir. Ustedes lo hicieron. Primero silencio. Luego un aplauso sostenido esta vez. Algunos se levantaron, otros lo siguieron. Uno por uno. Reeve se acercó. Sus manos enguantadas, sosteniendo las insignias de rango. Esto pertenece, donde nunca debió haber sido removido. Dijo con voz lo suficientemente baja para que solo yo la oyera. Fijó las barras en mis hombros con precisión, luego retrocedió y saludó. Le devolví el saludo, cada músculo grabado con recuerdos. El peso era familiar ahora. Bienvenida. Mientras tanto, a kilómetros de distancia. Un SUV negro se detuvo frente a una casa de estilo georgiano en el tranquilo Arlington. Agentes federales emergieron. Sin luces, sin sirenas, solo una certeza. Silenciosa. Daniel abrió la puerta él mismo. Sin resistencia, sin pánico, solo una calma vacía mientras le leían los cargos. Malversación de fondos de defensa, obstrucción de la supervisión militar, conspiración para falsificar órdenes de mando. No dijo nada. Lo esposaron. Lo condujeron escaleras abajo. Un vecino filmó desde detrás de un seto. La transmisión llegó a las noticias en menos de una hora. De vuelta en el salón de la Marina, mientras la ceremonia llegaba a su fin. Ethan se acercó con algo en la mano. Una pequeña caja de madera. Deberías haber tenido esto hace una década, dijo, colocándola en mi mano. Dentro, mi medalla original por liderazgo en Recrest, aún pulida, aún esperando. La encontré en un cajón detrás de la foto de tu padre, agregó. No supe lo que era hasta ahora. Asentí. Incapaz de hablar. Los reporteros inundaron la salida. Cuando salía el sol, una mujer con un gafete de prensa rompió la línea de cuerdas. Almirante Rhodes, una pregunta. ¿Perdona a su familia? Hice una pausa, me giré para enfrentar las cámaras. El perdón no es silencio, dije. El viento atrapando el borde de mi cuello. He dicho lo que necesitaba decir. Mi historia no fue una de redención. Fue la prueba de que se equivocaron todo el tiempo. El gran salón dentro del Pentágono brillaba como una catedral de acero y silencio, pisos de mármol pulido, banderas colgando en perfecta simetría. Y el enorme sello del Departamento de Defensa montado detrás del escenario como un centinela silencioso. Cada asiento estaba lleno. El bres militar en uniformes de gala. Las familias de los caídos. Legisladores, civiles, cámaras, historia. Di un paso al frente sin notas. Mi uniforme captó la luz no por orgullo, sino por propósito. El momento no era sobre reclamar algo perdido. Era para mostrar que nunca lo había entregado. Dejé que el silencio se mantuviera por un momento. Ahora era mío, no forzado, elegido. Esto no es solo mi honor. Dije, es de cada mujer a la que le dijeron que esperara su turno. Cada oficial que estuvo sola. Cada verdad que tardó demasiado en ser escuchada. Vi cabezas levantarse, ojos fijarse. 3 palabras me trajeron aquí, continué. Deber, silencio, verdad. Deber porque fui creada para creer que la lealtad importaba más que el crédito. Silencio porque a veces no te castigan despidiéndote. Te castigan haciéndote creer que nunca exististe. Y verdad porque no se pudre cuando se entierra. Echa un vistazo hacia la pared lateral. Allí, recién instalada entre los retratos de almirantes y medallas que abarcaban 2 siglos, estaba una fotografía enmarcada. Mi padre, sosteniéndome a los 5 años. Frente a una fila de oficiales. La esquina que una vez fue recortada, del álbum familiar, ahora restaurada por completo, con mi nombre grabado debajo, no una nota al pie, un título. La justicia no llegó temprano, pero llegó con todo su peso. Di un paso atrás. El aplauso no estalló.
Subió constante y sostenido como algo muy esperado. Algunas personas se pusieron de pie. Otras siguieron. En la pantalla frontal, una transmisión en vivo desde la Casa Blanca parpadeó. El presidente apareció brevemente, ofreciendo solo un leve asentimiento, solemne y deliberado. La historia finalmente la recordó correctamente al finalizar la ceremonia. Me giré y me dirigí a través de la fila de apretones de manos familiares. Felicitaciones silenciosas. Emily se alcanzó a mí, cerca de la columna central, su voz baja. Papá estaría orgulloso. No dudé. Él lo estaba mucho antes que cualquiera de los demás. Una vez estuve en silencio, detrás de un nombre que no era el mío. Ahora enseño a otros a responder al suyo. El aula olía a salicera de cedro. Era el mismo olor que recordaba de mi primera semana en la academia cuando me sentaba en esas sillas, con los ojos abiertos como si el mundo recompensara el honor. Ahora estaba de pie al frente de la sala, con tiza en mano, con mi placa de nombre en el uniforme y 2 docenas de cadetes, mirando hacia mí con la misma mezcla de nervios y reverencia que alguna vez llevaba en mis huesos. Este curso no trata sobre estrategia de guerra, dije, trata sobre algo más difícil de dominar, integridad bajo presión. Nadie se movió. Nadie susurró. Algunos apretaron los bolígrafos con más fuerza. El silencio no era miedo. Era intención. La gente te dirá que sigas órdenes y estarán en lo cierto hasta que ya no lo estén. Escribí una palabra en la pizarra detrás de mí. Responsabilidad. Esto salvó más vidas que cualquier arma que haya llevado y me costó más que cualquier bala podría haberlo hecho. Cuando sonó la campana, nadie se levantó inmediatamente. Fue necesario el tercer timbre para que se rompiera el hechizo. Mientras salían, un cadete se quedó atrás. Una mujer, tal vez de 21 años, con la mandíbula tensa, voz vacilante. Almirante Herodes, valió la pena. Hice una pausa, luego sonreí. Aún estoy de pie. Esa es tu respuesta. Más tarde ese día. Estuve de pie dentro del salón de honor. El mármol resonaba bajo mis pasos mientras me acercaba a la pared llena de retratos. La foto recién enmarcada acababa de ser montada, mi padre en toda su indumentaria. De pie junto a mí con mi uniforme final. Nuestros ojos se encontraron en el ente por igual. Por primera vez compartimos más que sangre. Compartimos espacio, respeto. Debajo de la foto, la placa grabada decía, Almirante Neteli Herodes, hija, oficial, testigo, portadora de la verdad. Emily se unió a mí mientras me ponía frente a ella. Él quería enmarcar esto, dijo, entregándome un suave cuaderno encuadernado, en cuero, pero nunca supo dónde colgarlo. Lo abrí lentamente, el diario de guerra de mi padre, el que ninguno de nosotros había leído. La tinta se había desvanecido en algunos lugares, pero las líneas seguían intactas. La primera página. Si alguna vez necesitas saber qué tipo de líder ya es, démele esto. No hablé. Emily no necesitaba que lo hiciera. Unos días después, llegó una carta de al otro lado del mundo. Ethan, ahora asignado en Australia, todavía observando. Todavía sanando. Lideraste mejor en silencio de lo que ellos lo hicieron jamás con micrófonos. Te debo más que una segunda oportunidad. Te debo mi voz. Doblé la carta y la deslicé entre las páginas del diario. Allí pertenecía. Entre cicatrices y reflexiones, la última sorpresa llegó en silencio. Una caja sencilla apareció sobre mi escritorio. Sin dirección de regreso. Sin nota. Dentro, había viejas fotografías. Algunas descoloridas. Algunas granuladas de mi infancia. Yo con el uniforme blanco a los 9 años. Yo saludando a mi padre en el patio. Una foto que nunca había visto antes. Margaret sosteniéndome en las escaleras de la academia. El fantasma de una sonrisa en su rostro. Sin firma. Solo el acto en sí, un gesto. Tal vez no perdón, pero reconocimiento. Al caer la noche, cerré la puerta de mi oficina. En la pizarra blanca, aún fresca de la mañana, estaban las últimas palabras que había escrito antes de que los cadetes se fueran. La historia no la escriben los más ruidosos. La escriben los últimos que siguen de pie. Después de años de borradores y silencios, la verdad finalmente se erguía, grabada no solo en medallas o transcripciones, sino en los ojos de aquellos que alguna vez se apartaron. El nombre de Neteli, una vez redactado, ahora resonaba en los pasillos que antes lo negaron. La justicia no vino con fanfarria, sino con el colapso silencioso de cada mentira construida para sobrevivirla. Como la última nota de un himno largamente enterrado, la verdad regresó no para redimir, sino para recordar. Si esta historia tocó un acorde, dale like. Comparte y dinos tus pensamientos en los comentarios abajo. Escribe 1 si te sentiste vista o 2 si algo todavía no te parecía bien.